¿Cómo están? Mi nombre es Santiago, bienvenidos a la Barra de Santiago, como todos los martes a las 7 p.m. Si eres nuevo, me presento y les cuento un poquito. Primero déjenme presentar a la invitada de lujo que tenemos hoy, Romina Marcos. Bienvenida. Hola, ¿Cómo Santi. estás? ¿Cómo amaneciste? Bien, Atareada, veo. atareada, pero bien, la verdad muy agradecida, gracias por el espacio No, hombre, también. gracias por venir acá. En friega loca de aquí, que si para la clase, que si para esto, pero pues de eso se trata la vida. No, qué rico tenerte por acá. Para el Gracias. público nuevo, a ti también te voy a contar por qué no Ujú. tuvimos el placer de platicar afuera tanto tiempo, porque pues justamente andamos todos en friega. Pero te voy a contar un poquito de dónde nace este proyecto, que venimos a platicar acá, digo, fuera de tu carrera y todo lo que estás haciendo ahorita. Este proyecto nace hace aproximadamente como 4 años, Okay. que yo a mis 20 años pasé una depresión muy complicada, muy, muy difícil, en donde tuve muchos problemas de drogas, de alcohol, cosas de adolescente, pero yo creo que maximizadas a niveles estratosféricos, y caí en depresión como 2 añitos, 1 año y medio. Okay. Y mi mamá me sacó de las greñas de la cama y me empezó a soltar en medios mexicanos, o sea, en las instalaciones. Y pues mucha gente, como sabes, va a hacer promoción, etcétera. Muchas personas que yo admiraba, y les empecé a preguntar justamente en ese proceso de mi vida si habían vivido cosas parecidas a la mía. Y las historias fueron muy parecidas, y lo primero que me vino a la cabeza fue, una, ¿por qué chingados la gente no sabe todo esto? ¿No? O sea, la gente tiene tan eh, perfeccionada esta idea de lo que es ser un artista o ser alguien con éxito, entre comillas, ¿no? Porque el éxito es muy subjetivo. Sí. Entonces, lo primero que me vino a la cabeza fue eso. Lo segundo fue, ¿por qué carajos no puedo yo contar estas historias? Por si alguien está pasando por momentos difíciles en este momento y te admira, en este caso, a ti, Romy Marcos, y diga, güey, pues si ella pasó momentos que le costaron para llegar a donde está, ¿por qué si yo estoy viviendo esos momentos no puedo llegar a donde está ella, ¿no? Porque yo no puedo alcanzar estas metas que tanto quiero. Entonces, de ahí sale la idea del podcast, empezar a contar estas historias de gente que admiramos, y enos aquí. Enos aquí, me Enos encanta. aquí. Entonces, normalmente lo que hacemos es pasar por ciertos momentos en tu vida que te han marcado, buenos como malos, lo que nos quieras platicar al final, ¿no? Es algo muy personal, es un espacio muy rico en donde te tienes que sentir completamente cómodo de platicar de lo que quieras platicar. Y si no quieres platicarlo, me dices tan, ¿no? O No, sea, hombre, no hay, se me suelta la lengua y yo no paro, no amigo. hay tema, ¿no? Pero siempre empezamos con la misma pregunta, porque nos gusta que la gente que entrevistamos, porque el dedicarse a los medios es ir a 5 entrevistas al día, ¿no? Y Sí. normalmente ya tienes un libreto hecho en donde sabes qué contestar. Ujú, Y nos gusta que nos contesten desde la parte más honesta posible, y esto se despierta gracias a los sentidos, ujú. al olfato, al tacto, etcétera, ¿no? Entonces, Me encanta. nuestra pregunta siempre, para empezar, es, ¿a qué olía tu casa cuando eras chiquita? A cigarro, porque mi mamá fuma mucho, pero a cigarro combinado con el perfume y el aroma de mi madre. O sea, mi mamá siempre huele rico, pero tiene un aroma que es el aroma de mi mamá, es el aroma de Niurka, ¿no? Que va más allá de su perfume. O sea, yo siempre se lo digo, mamá, es que hay un aroma que eres tú. O sea, yo sé que el día de mañana, Dios no lo quiera, que sean muchos, muchos, muchos años que ella ya no esté aquí conmigo. eh, si yo huelo eso, voy a saber que es ella y que va a estar cerca de mí. Entonces, esa mezcla entre cigarrito y el perfume, el aroma de mi mamá, ¿no? O sea, de su piel. Siento que los seres humanos olemos a ciertas cosas y el aroma que mi mamá, que sale de ella Desprende. es muy, que ella desprende, gracias, es muy peculiar. Entonces, entre esos dos aromas. Y bueno, si llegaba de la escuela en la tarde, a congrí, arroz con frijol, Qué comida rico. cubanita, platanito frito que me encanta. Entonces, esos tres olores son los que se me vienen a la mente ahorita. Con esto que nos estás contando, pongamos el ejemplo de la escuela, ¿no? Llegabas todo madreado con la pinche mochila allá de lado, güey, Sí, ya. con el Atlas en la mano, ¿no? No, La sí, madresota horrible. enorme. ¿Qué sería lo primero que me enseñarías de tu casa? Eh, Mi cuarto. ¿Qué había en tu cuarto, si te puedes acordar? Pues fíjate que siempre fui una niña y una joven muy amiguera, tuve amigos, tuve conocidos y así, pero entre semana yo llegaba a mi cuarto y era encerrarme ahí, ¿no? A pesar de que pues tengo a mi hermano mayor Kiko y a mi hermano menor Emilio, y yo llegaba a mi casa y era encerrarme porque mi cuarto era mi mundo mágico, Qué era mi lindo. mundo en donde yo me ponía a actuar, me ponía a cantar, ponía mi música, me ponía a pintar, me gusta mucho el arte en general, soy la niña de los plumones. Entonces era mi espacio seguro en donde yo era
era creativa todo el tiempo, ¿no? En esa época en donde también las redes pues no nos consumían tanto como hoy en día y uno tenía el tiempo para verse en el espejo, para disfrutarse, para ser creativo, para, sí, imaginar historias en la cabeza. Entonces yo hacía mis conciertos, hacía mis novelas, yo dibujaba, pintaba, y era como, sí, mi espacio seguro, como que cerraba esa puerta y ese lugar se volvía lo que yo quería que se volviera. ¿Cuándo o qué estaba pasando en tu vida cuando más necesitaste ese cuarto o ese lugar mágico? Pues creo que como Nepo Baby, que justo ahorita estábamos diciendo eso, como hijo de una famosa o famoso, eh, hay soledad, ¿no? Uf, Y no estoy diciendo que mi mamá no estuvo, mi mamá siempre estuvo, y creo que la gente sabe que, o sea, que mi mamá da la vida por nosotros, pero hay soledad porque los padres están trabajando y están trabajando todo el día, ¿no? O sea, el medio es un medio que te consume y que te exige mucho tiempo y que necesitas estar ahí para lograrlo y obviamente ella pues no fallaba y nos daba todo a manos abiertas y por lo mismo tenía que estar siempre, ¿no? Entonces, eh, eso, o sea, mucha soledad, o sea, creo que también fui dentro de todo, fui una niña, pues sí, solitaria, ¿no? Que nunca tuve yo ese tema de que la soledad me diera miedo, porque desde pequeña he aprendido a estar conmigo misma. Entonces, en esos momentos de soledad estaba ese cuarto para salvarme, ¿no? Y mi imaginación y mi creatividad. y dentro de estos, quitando al lado el tema de la soledad, Ujú. supongo que también había momentos muy bonitos dentro de esa casa. Sí, claro. ¿Qué se platicaba en las comidas cuando llegaban a comer juntos? ¿De qué platicaban? Híjole, pues cuando llegábamos a comer juntos con mamá, casi siempre era entre los fines de semana, que eran como los días en los que mamá nos cocinaba. Y se me viene a la mente más que nosotros nos cambiamos mucho de casa, la neta. O sea, ahorita que me dices, sí, en esa casa, me estoy imaginando como 3 casas, güey, porque neta, pues sí, cambiábamos mucho de casa, mamá siempre nos tuvo como en ese cambio. Y ahorita que me preguntas específicamente como de las comidas, pienso en las últimas comidas que tuvimos juntos, ya cuando ya no vivíamos a lo mejor como tal con mi mamá, pero que ella todavía vivía aquí en la Ciudad de México, porque ahorita mi mamá vive en Mérida, Yucatán y ya estábamos independizados, pero eran los domingos de ir a casa de mi mamá y ya cuando empiezas a relacionarte con tus padres desde un lugar como adulto también, ¿no? Desde tu propio criterio, ¿no? Y desde poder decir como, bueno, vengo a visitarte y vengo ya a compartir contigo este momento y lo valoras creo que muchísimo más. Cuando estaba más pequeña había, pues te digo, o sea, mi mamá casi nunca estaba y realmente las comidas era llegar y pues estaba María Inés, que era la nana, o estaba alguno de mis tíos que nos ayudaban a veces mucho en la cocina y en la casa, que mi mamá pues los apoyaba económicamente. Entonces esa era mi vida, ¿no? A veces yo llegaba y me servían de comer y a veces comía solita, a veces comía con mi hermano Kiko, a veces comía en mi cuarto, a veces comía con María Inés, a veces comía con mi tío. Entonces no tuve un crecimiento familiar típico, familia mexicana, de Ujú. sentarnos. No fue así, ¿no? Principalmente porque pues mi madre es, ya está nacionalizada mexicana, pero no es mexicana, nació en Cuba. Entonces nos dio una educación distinta, ¿no? Nos dio una educación que no es la misma que se espera en las familias tradicionales mexicanas. Entonces, si me preguntas de las comidas que hacíamos juntos, pienso más en esas comidas ya de adultos, en Más donde, acá. ajá, más cercano a esta época, en donde ya también disfrutas a mamá desde un lugar de compartir y de adultez y de cómo va la vida, ¿no? Y de platicarte y de estar, y hacíamos carnitas asadas, hacíamos unas pedas de Halloween increíbles. Y extraño mucho eso, la verdad, ahorita que mi mamá ya está en Mérida, extraño mucho poder ir, tener un dominguito, estar en su casa, porque además, pues mamá siempre es mamá, ¿no? Entonces siempre que uno llega a casa de mamá es dejarse consentir, es comer rico, es robarle cosas de la alacena, este, entonces esa parte sí la extraño, la verdad. Extraño esa parte de tener ese lugar seguro aquí en la ciudad, pero pues sé que lo tengo en Mérida, Yucatán. Ahora, nada más tengo que agarrar un vuelo, esa es Vámonos la a Mérida, diferencia. Yucatán. Ajá, en Yucatán. Dentro de este proceso de crecimiento tan solitario, ¿hay algún momento en donde te haya faltado un abrazo que nunca llegó?
específico? Pues, no sé, creo que no. Creo que independientemente de que yo siempre fui súper cariñosa con mi mamá, súper cariñosa. No te voy a mentir, cuando me gradué de la carrera, que empecé a trabajar y todo, llega un momento cuando uno está creciendo en donde empiezan los conflictos con los padres, ¿no? Y esto no tiene que ver de que Niurka y Romina es en general, Todos o sea, nos así es pasa. la vida, ¿no? Porque nos volvemos adultos y a los papás, a las mamás les cuesta mucho soltarnos, ¿no? Como hijos y ya empezar a vernos desde este lugar de, bueno, ya toma sus propias decisiones, ya no me puedo meter, ya no puedo castigar, ya no puedo decir, ya no puedo señalar. Entonces, fue una época difícil esa en la que siento que más allá de alejarme de mi mamá como emocionalmente, me alejé como físicamente, ¿no? Como que todos esos abrazos que teníamos y todo ese cariño que teníamos, pues sí desapareció, se fue, porque pues fue una época complicada en donde no nos estábamos entendiendo. Y si tú no te estás entendiendo con alguien, pues mucho menos te van a dar ganas de abrazar, de besar, de mostrar, ¿no? En lo físico. Entonces esa época creo que fue muy complicada para las dos, tanto para mí como para ella, yo lo sé perfectamente. Y a lo mejor ahí, en ese momento, extrañé mucho esa parte y ese cariño que nos teníamos tanto. Creo que personalmente mis momentos de break fueron más como en la juventud, adultez, ¿sabes? O sea, como no tanto en la niñez. Creo que en la niñez fui muy feliz, disfruté mucho mi soledad y mi mamá la verdad es que cuando estuvo al 100 y siempre estuvo, aunque no estaba, o sea, siempre estuvimos cuidados y yo llamaba y ella contestaba, estuviera haciendo lo que estuviera haciendo. Pero ya de grande, con este choque que tuvimos como pues de no entendernos, ¿no? Fue lo más difícil. Creo que ha sido de las cosas como más difícil para mí en mi proceso. ¿Qué es de lo que más te arrepientes de decirle a tu mamá? Ay, es que a ver, contexto, o sea, mi mamá es Niurka Marcos, güey. O sea, mi mamá dice muchas cosas, la verdad. O sea, mi mamá, pues sí, o sea, ella dice lo que piensa. Y pues no estamos exentos por ser sus hijos de eso. Eso puede llegar a ser complicado. Sí, es muy complicado. Pues no sé, la verdad es que sí nos hemos herido también. En su momento yo sé que yo la he herido a ella, yo sé que ella me ha herido a mí con las palabras, hablando específicamente de las palabras. Sí. Pero, pues no sé, tal vez pues sí, ¿no? En esos momentos en donde no nos entendemos. Yo siempre respeté mucho a mi mamá. O sea, creo que hasta ahorita que soy adulta, como que en su momento cuando llegamos a tener como conversaciones incómodas, ya me atrevía como a contestarle algo, ¿no? A decirle, pues es que yo no pienso igual. Pero de chiquita yo lloraba, güey. O sea, ella me regañaba y yo, sí, mamá, perdón. Y yo lloraba, yo le tenía muchísimo respeto a mi mamá, pues imagínense, o sea, sí impone, ¿no? Y cuando está enojada. Entonces, yo creo que nunca he sido así como muy grosera o hiriente con ella, pero en su momento sí he puesto mis límites, ¿no? Y sí he dicho como, a ver, ¿sabes qué? Es que yo ya no pienso así. Es que, ¿sabes qué? O sea, tú piensas así, pero yo no. Y tienes que respetar esto también, ¿no? Sí, ese proceso el famoso ahora que nos toca a los hijos educar a las mamás, ¿no? Y no es educarlas de la vida, ¿no? Porque ellas ya están bien hechas, ya están bien vividas. Es educarlas de nosotros, ¿no? Ahora yo te enseño a ti, mamá, ¿quién decidí ser yo? Gracias por todas las herramientas que me diste, gracias por todo lo que me enseñaste. De todo esto, me quedo con esto, con esto, con esto. Esto no, esto no, esto no. Y te lo tengo que enseñar ahora, ¿no? Ahora tengo que decirte a ti que a mí no me gusta hablar de cuerpos ajenos, que a mí no me gusta hablar mal de las mujeres, que para mí las mujeres no son competencia, que soy una mujer feminista, ¿no? Te tengo que explicar mis puntos. No quiero que los entiendas. Y a lo mejor muchos no los compartes. Solo que los respetes, ¿no? Entonces esas pláticas incómodas creo que han sido como, pues sí, de las más difíciles también. Dentro de esta, he escuchado mucho el lado femenino dentro de tu vida, ¿no? Que es esto de tu madre. ¿Cómo fue el lado masculino? Mira, mi papá,
estuvo en lo emocional. Siempre ha vivido en Mérida, entonces yo a los 2 años me vengo para acá con mi mamá y mi papá, de los 2 años a los 13 años, él tomaba un vuelo cada vacación para México, me recogía y otro vuelo de regreso para Mérida. Yo me pasaba las vacaciones de verano con él y las que podía me las pasaba con él. A los 13 años ya que podía yo viajar solita en avión, pues ya me iba yo solita. Y fue mucho tiempo que esa fue la dinámica mía, ¿no? O sea, estar en vacaciones en Mérida con mi papá y en la vida real acá con mi mamá. Hasta que ya llegó un punto en el que en la juventud yo dije, no, pues ahorita ya yo decido, ¿no? Si me voy a Mérida, si me quedo acá, y ya yo después empecé a decidir. Mi papá siempre me ha dado mucho amor, comparto mucho con él la música, mi papá le encanta oírme cantar, él yo sé que está muy orgulloso de mí. Lamentablemente económicamente no fue un gran soporte para mí, lo tengo que decir. No estuvo económicamente como me hubiera gustado que estuviera. La verdad es que en ese aspecto mi mamá ha sido la que se ha rifado toda la vida y lo tengo que decir como es, ¿no? O sea, es una realidad que sé que no solamente he vivido yo, hemos vivido o han vivido muchos hijos de padres pues, que no estuvieron ahí en ese aspecto, ¿no? Pero yo no recrimino nada ni me gusta ir por la vida, es que mi papá no me dio. Pues esas son cosas que uno trabaja en terapia, que uno perdona, ¿no? Que se hablan, que en su momento también se han hablado con él. A los 18 años, cuando cumplí 18 años, sí hablé con él y dije, oye, ¿sabes qué? Pues necesito que tu apoyo, deposítame. Entonces hubo un tiempo que sí me estuvo ahí depositando, pero ya después no. Entonces ha sido como muy intermitente y muy mala esa relación económica padre-hija, la verdad. Pero pues no, gracias a Dios, no me hizo falta, ¿no? Gracias a Dios no me hizo falta. Mi mamá siempre estuvo y ahora que yo me mantengo sola y que trabajo y que pues, soy independiente, pues creo que agradezco incluso, ¿no? El que puedo salir adelante, el que sé levantarme todos los días y salir a trabajar para vivir como quiero, para tener lo que tengo y pues, partirme la madre y darlo todo. Entonces, es un papá súper amoroso, tiene sus defectos como todos, como todos los padres y las madres de este mundo, pero la verdad es que mi papá, pues, es un osito de peluche así, gigante, hermoso. Justo hoy me mandó una foto así de cómo me tiene guardada en su celular y como que siempre me pone, Romy, mi niña bella, ¿no? Y me manda la fotito y la foto que me tiene guardada así. Y entonces como que me demuestra su amor mucho, todo el tiempo, ¿no? Ayer también me puso de que no, me metí a defenderte a TikTok y que no sé qué, casi nunca lo hago. Yo sé que él está muy orgulloso de mí y sobre todo creo que por eso. Nunca he tenido esta plática con mi papá, pero yo creo que él sabe lo que dio y lo que no dio, ¿sabes? Y yo creo que él está muy orgulloso de que a pesar de lo que no dio, pues soy esta mujer que soy hoy, ¿no? ¿Qué crees que sintió él en su momento? Pues es que creo que como hijos también tenemos que ponernos en los zapatos de Por nuestros eso. papás, 100%, y empatizar, ¿no? Eh, Mis abuelos por parte de mi papá ya no están, fallecieron. Y, y yo invito a la gente a que se tomen un cafecito con sus padres y que les pregunten cómo fue su vida también, cómo fue su niñez, cómo los trataron los abuelos, cómo los trataron sus papás, cómo crecieron, porque a veces creo que damos por hecho muchas cosas de nuestros padres y no sabemos realmente cómo ellos la pasaron y cómo ellos la vivieron, porque tampoco se acostumbra mucho a tener ese tipo de pláticas o no en todas las familias. Entonces yo trato de empatizar mucho con esa parte de mi papá, o sea, sé que no siempre fue fácil para él. Es tremendillo con las mujeres. Bueno, fue tremendillo con las mujeres. Ese siempre fue su talón de Aquiles del señor. Ahorita ya está bien casado ya, pero sí fue bien tremendo con las mujeres. Pero sé que en el aspecto familiar, con mi abuelo, incluso antes de que falleciera, pues a él le dolió mucho, sobre todo la forma en la que mi abuelo se fue, porque a lo mejor no estaban como muy bien del todo, ¿no? Entonces despedir a alguien de esa forma, pues siempre duele. Y trato de ser muy, muy empática con cómo le ha tocado a él. Y sé que, pues dentro de lo que tuvo, hizo lo que pudo, dio lo que pudo dar, y yo se lo agradezco, y la verdad es que nunca le voy a
a recriminar nada, ni mucho menos. Tengo una madre que me dio absolutamente todo y eso también lo valoro muchísimo. Pues me tocaron los papás que me tocaron, Santi, o sea, y de cada uno absorbí lo mejor que pude y lo que no también lo deseché. ¿No? O sea, más allá de ser nuestros padres, pues también son seres humanos, güey. Entonces también es como, no, pues te aprendo esto, pero esto otro no, güey. Porque esto otro no, la neta no me gusta, ¿sabes? Estaba diciendo Lalo Capetillo en la entrevista pasada que, güey, que de verdad somos unos ojetes nosotros, porque no es como que les dieron un manual de cómo ser papás y lo aventaron y dijeron, la chingada a su madre, güey, como yo quiera. Exacto, ¿no? Pues han hecho lo mejor que pueden. Me quedó muy cabrón esa frase, güey. Sí, o sea. No es como que hayan aventado el puto manual y han dicho... vale verga. Sí, no voy a leer esta mamada. No, pues no. Padrísimo estuviera que hubiera un manual de cómo ser papás, güey. Estaría bueno escribir Estaría uno, muy bueno. Idea millonaria. Psicólogos. Pero justamente, o sea, entiendo que para perdonar, porque uno no nace tampoco siendo el Dalai Lama, güey. Sí, no. No, o sea, te cuesta y tarda y duele y revivir ciertos momentos que fueron complicados, pues es difícil, ¿no? Pero yo creo que una parte muy importante para poder perdonar es justamente lo que estás diciendo de ponerte en los zapatos del de enfrente. Cuando me refiero a preguntarte qué crees que sintió, no me refiero a como en general, sino el hecho, tenemos muy bien plantado socialmente el tema de lo que es una figura masculina en nuestra vida, ¿no? Es algo que últimamente se ha tratado de quitar por justamente este pensamiento feminista de decir, pues, todos podemos, chinga su madre, ¿no? Pero para un hombre siempre ha sido muy importante el tema de poder aportar económicamente, ¿no? Ok. ¿Qué crees que lo hizo sentir el no haber podido estar al 100% en ese sentido? Con esa creencia, ¿no? Yo creo que mi papá, a ver, para empezar, sí, no sé qué tanto ahorita, porque pues tiene una hija lesbiana, pero sí fue machista mi papá en su momento, 100%, o sea, con estas creencias de la mujer tiene que hacer esto y el hombre tiene que hacer esto. Pero ¿sabes qué? Yo creo que no tenía absolutamente nada que ver conmigo. Yo creo que mi papá tenía mucho dolor y rencor de que mi mamá me trajo a vivir para acá. Porque pues mi mamá nunca... Sí, o sea, te quitó, sí, pues, así, o sea, sí, dijo, o sea, mi mamá no le preguntó. Por mis fucking balls, vámonos. Ajá, sí, mi mamá fue, o no sé si le preguntó, pero al final hizo lo que, o sea, dijo, se viene conmigo mi hija. Y yo sé que eso a mi papá le dolió mucho, o sea, esa separación, ¿no? El que su hija ya no estuviera en la misma ciudad que él, que no me pudo ver crecer, que no me pudo educar, ¿no? Y de hecho en mi adolescencia, mi papá y yo peleamos mucho porque yo iba de vacaciones y yo le decía, es que no me puedes educar, güey. O sea, yo ya crecí allá, güey, crecí en la ciudad, en la rapidez, ¿no? Porque de repente cuando iba a Mérida era como querer que viviera yo en las vacaciones con sus reglas, que pues Mérida ya ha crecido, pero en ese momento era horrible, o sea, una sociedad muy pequeña, con un chingo de tabús, con un chingo de reglas sociales horribles, machistas, misóginas. Entonces él quería que yo me metiera ahí y yo, pues que venía de la educación de la Ciudad de México, de los medios, pues, no, ¿sabes? Entonces yo creo que mi papá tenía como muchas emociones ahí hacia con mi mamá, o sea, que yo creo que incluso nunca hablaron y nunca como que pudieron ahí sanar esas situaciones. ¿Por qué? ¿Por qué creo eso? Porque con sus hijos de Mérida sí estuvo y sí les dio. Tengo un hermano mayor también por parte de mi papá. Mi papá le pagó la carrera de piloto. Hizo una carrera muy cara, ¿no? Que al final mi hermano ni es piloto, padrísimo, ni ejerce, pero bueno, ¿no? Entonces, no sé, igual y mi papá a lo mejor ahorita hasta se arrepiente, ¿no? De haber invertido, no creo que se arrepienta, pues, pero sí ha de decir como, pues, di casi todo lo que pude en esta carrera, que al final ni se dio, pues a lo mejor pude haber apoyado más acá que sí se está partiendo la madre, ¿no? Y que sí se está dando, exacto. Entonces, por ese lado, yo lo veo así. Yo veo como que mi papá tuvo muchas emociones ahí con mi mamá por cómo hizo las cosas mi mamá. Y pues al final esa es la historia de ellos, Santi. Claro. ¿Sabes? O sea, y la verdad es que pues solo ellos saben lo que vivieron cuando me tuvieron, cómo se separaron. Hay muchas cosas que tal vez yo todavía no sé, a partir de esta plática incluso me está surgiendo, ¿no? Como un poco más la jiribilla de querer saber, pues, ¿qué pedo? ¿Qué pasó? ¿Cómo se sintió él? ¿Cómo se sintió ella? ¿No? O sea, pero yo sé que pues nunca más hablaron.
ni tuvieron esa plática. O por lo que yo sé, nunca hubo una plática entre ellos dos en donde hubiera un perdón o en donde se hablara. Jamás, obvio no. Pues para empezar es una generación en donde ni siquiera se hablaba de las emociones, ¿no? O sea, creo que apenas ahorita estamos empezando nuestra generación a hablar de estas cosas y de las emociones y del rencor y de todas estas cosas. Entonces, para mí va más por ese lugar. No es que no pudiera, él pudo con mis hermanos. Y sigue apoyando a mi hermano mayor, también tengo un hermanito menor. Sí, pues mis papás se pusieron de acuerdo, ¿eh? Cada uno me dio un hermano mayor y un hermano menor. Entonces, siento que va más por ahí, por ese lado. Porque te digo, cuando yo cumplí 18 años, que yo le pedí la ayuda económica, me la dio, ¿no? Sí. Sí me la dio, cuando yo se lo pedí. ¿Y nunca causó rencor? Digo, ¿En mí? sí, claro. Digo, ahorita hasta yo me torcí así Sí, hasta de, tú de que... ¿cómo que piloto y no ejerce, güey? Sí. Y lo digo. Está cabrón. Se lo digo a mi hermano, se lo digo a mi papá. O sea, sí lo hablo y sí lo digo. Pero pues, Pues, ¿qué se hace, güey? Pues sí. ¿qué se hace? ¿Qué hago? ¿Regreso al tiempo? No puedo. O sea, yo me parto la madre. Y lo que sí es que no dejo que se metan en mi forma de vivir. Y no dejo que se metan desde donde yo tengo mi OnlyFans. Y que no se atreva nunca mi papá a decirme nada de por qué gano dinero de esa forma. Ahí sí pongo mis límites. Ahí sí digo, es mi manera. A mí nadie me paga la renta, a mí nadie me da nada. Yo sé que los tengo a ellos, yo sé que tengo a mi mamá. Yo siempre pienso, güey, así en el momento más horrible de mi vida, así de que en quiebra total, que no tenga nada. Que no tenga nada, así de que ya, güey, me sacaron de la casa, estoy así que un peso en el banco. Güey, tengo 5 casas en Mérida, porque no solo es la de mi mamá y la de mi papá, es la de mis tías, la de mis primos, o sea, mi familia, mi lugar seguro está en Mérida. Mi familia por parte de mi papá es increíble, somos súper unidos. Cada quien tiene su vida y sus rollos, pero ahí estamos siempre, tenemos un grupo de WhatsApp. Y mi mamá también es parte de esa familia, se ha hecho parte de esa familia también. Entonces, yo sé que ahí están ellos, para mí, siempre. Pero he aprendido a poner límites, sobre todo con mi papá. Entonces, mi papá, de dinero, o sea, cuando lo veo ya es como, sí, de repente le surgen estas dudas de que, pues, y cómo vives, ¿no? Porque aparte siento que son dudas de mucha gente, ¿no? De que, ¿cómo vives, Romy? Y yo, pues, esto y esto y esto y esto y esto, ¿no? Y le saco de acá, porque yo así soy, amigo, yo le rasco. Y entonces de acá, y entonces de acá, y entonces de acá, y entonces de acá, y así la hago y salgo a chambear todos los días. Entonces, en esa parte sí digo, no te metas, porque realmente ¿qué me aportaste tú económicamente? Desde ese lado, pues nada. Entonces, mi manera de hacer las cosas así de salir adelante es mía, y ahí sí no dejo que se me juzgue ni que se opine de nada. Y dentro de este proceso, por ejemplo, en la adolescencia, ¿no? La separación, etcétera, ¿qué es lo que más te costó trabajar y superar en cierto momento? Porque estamos platicando que parte de la persona que tengo sentada aquí hoy en día, pues ha tenido que trabajar muchas cosas, ¿no? Y todos. Sí, Todos cargamos con un todos. chingo de maletas, cada quien decide cómo carajos cargarlas, ¿no? Uh-huh. Pero hay unas que pesan más que otras, ¿no? Y hay unas que todavía estamos viendo cómo agarrarla para cargarla todavía y que pese menos, ¿no? ¿Cuál fue esa vivencia tuya que has dicho, ay, güey, todavía me cuesta, todavía no lo perdono al 100%? No estoy hablando específicamente de tu papá, sino de la vivencia en general. O algo que te haya marcado que hayas dicho, güey, por eso soy quien soy, cabrón. O sea, por ejemplo, a mí me pasó mucho que, y esto es extracurricular de la entrevista o lo que sea, ¿no? Normalmente yo no cuento mis cosas, vengo yo aquí a preguntar, güey, eso me dijo. Pero a mí me costó mucho el tema de mi hermana. O sea, que mi hermana llegara de repente a mi vida y de repente ella fue la consentida, entonces yo le agarré mucho rencor a ella, pero siempre fue la princesa de la casa. Y eso todavía me cuesta hoy en día, ¿no? Son ciertos momentos que dices, todavía se me hace un nudito aquí en la garganta, ¿no? ¿Cuáles fueron los tuyos? Pues yo creo que sí, en mi adolescencia nunca tuve una familia normal, güey, nunca. O sea, imagínate esto que te comento de tener que viajar a Mérida y tener que enfrentarme a mi papá desde esto que soy, ¿no? Porque además, pues, no lo veía por 6 meses y de repente lo veía y pues cada 6 meses yo era distinta, ¿no? Y tenía formas de ver la vida distinta y cosas distintas.
Entonces, esa época en donde peleamos mucho, él y yo, porque no nos entendíamos, la época también en la que mi mamá y yo tampoco nos entendíamos, eh, a mí me hizo mucho daño muchas cosas que me llegó a decir mi mamá. Yo soy como muy emocional y mi mamá es todo lo contrario. Mi mamá es emocional, pero es muy fuerte, ¿no? O sea, por eso le vale madres lo que dicen de ella. Literal, a ella las palabras se le resbalan. Y a mí no, a mí me pueden mucho. Entonces, creo que muchas veces mi mamá no entendía por qué a mí me afectaba tanto, ¿sabes? O sea, como que a veces me decía cosas ella y a mí me dolían mucho y me lastimaban mucho. Y para ella era como, no sé si te pasó en algún momento con tus padres, pero que un día te regañan y te mentan la madre y te dicen hasta de lo que te vas a morir y al día siguiente, hola hija hermosa, Hijos de su ¿cómo puta. estás? Y yo, güey, lloré toda la puta noche. Sí, güey. Tengo los ojos hinchados por lo que me dijiste, porque me lastimaste, ¿sabes? Y además saber que nunca vamos a tener un perdón, porque es una generación que no sabe pedir perdón, ¿no? Que saben que hicieron mal, pero que les cuesta esa parte, ¿no? Entonces, esa época fue muy difícil. Justo la época en la que me independicé junto con mi hermano mayor. Para Kiko también fue muy difícil. Y sí fueron unos meses en donde nos alejamos de mamá y en donde sí tuvimos que tener nuestro espacio para sanar, cada quien por su parte. Ojo aquí, o sea, yo no quiero satanizar a mi madre, o sea, hoy en día la relación Cero. es hermosa, pero pues son cosas A ver, es un que pasan, proceso, son ¿no? procesos Nadie nació siendo ni mamá, ni hija, ni sí, humano. claro, claro. Y yo, o sea, hoy en día volteo y no sabes cómo, bueno, ya vamos a llorar, porque en este podcast siempre se llora, claro que sí. Déjale, doy un sorbo a mi café. Volteo y digo, güey, lo logramos, ¿no? Qué bonito, güey. Pudimos pasar el puto bache de no entendernos, porque, güey, hoy en día hay un chingo Qué de bonito, güey. papás e hijos que no lo pasan, güey, y que no se hablan, y que no lograron tener esa relación, y que no lograron salvarse. Y duele un chingo, güey, ¿no? O sea, duele muchísimo porque, pues, yo sí puse a mis papás en un altar, güey, ¿no? Yo sí puse a mi mamá en un lugar así de la diosa y bajarla de ahí me dolió un chingo, güey. Y verla como un ser humano que comete errores, me dolió un chingo, güey. Entonces, voltear atrás y decir, puta, lo logramos. Y hoy abrazo a mi mamá y la veo y la amo y la entiendo. Y a veces hasta ya la veo como una niña chiquita, güey, Qué ¿sabes? lindo, güey. Es muy bello y es muy gratificante y lo agradezco mucho. Sí, creo que gracias a la educación que nos dio, priorizamos mucho en mi familia el amor, la escucha, el tenernos, el cuidarnos, el protegernos. Cada quien hace su vida. Es que mi mamá lo hizo muy bien, güey. O sea, nos dio una libertad tan cabrona, güey. O sea, de ser, que neta, o sea, tú hablas conmigo y soy una, hablas con Emilio y es otro, hablas con Kiko es otro. Cada quien tiene su vida, cada quien hace lo que le sale de la cola. Pero ahí está, pero allí estamos para nosotros. O sea, mi mamá siempre, y siempre nos lo dice, para mí lo más importante es que estén juntos siempre y que se escuchen y que se amen. Cada quien puede hacer con su vida lo que quieran y pueden dejar de verse 6 meses, pero o sea, si alguien lo necesita, güey, que todos estemos ahí para alzar el teléfono y ahí voy, ahí estoy. Y en ese aspecto lo ha hecho ay, gracias. Y yo. Y en ese aspecto lo ha hecho increíble mi mamá, güey, muy, muy, muy chingón. Pero pues obviamente sí hay cosas que uno voltea atrás y dice, ¿no? Como dices, hablamos del perdón, ya uno lo sana, ¿no? Y uno Claro. empatiza y crece y terapia, mucha terapia, pero, pero siempre va a doler, güey, porque son cosas que en su momento dolieron y regresar a ellas es regresar al dolor, regresar a esa sensación. Entonces esa etapa fue muy complicada, muy difícil. Gracias a Dios en ese momento de mi vida también una de las hermanas de mi papá, que se llama Silvia, tía Silvia, te mando muchos besos, ella fue mi salvación porque fue mi escucha, fue como la persona que estuvo ahí para mí y lo más gracioso es que después también estuvo para mi mamá. Entonces como que fue la persona Terapeuta familiar. ajá, que estuvo como que la escuchaba a ella y que después me escuchaba a mí y que a mi mamá le decía,
lo que yo necesitaba y que a mí me decía lo que mi mamá necesitaba, ¿no? Porque en ese momento no podíamos hablar ella y yo. O sea, mi mamá y yo hablábamos y era... Nos ahorcábamos. Ujú. Entonces ella fue un gran pilar para eso y yo le estoy eternamente agradecida porque aparte, pues yo veía como a ella también le dolía, ¿no? Que no nos pudiéramos entender, porque básicamente era eso y un choque generacional también, Santi, porque, uf, o sea, mi mamá pues venía de un sistema súper machista, en donde las mujeres son competencia, en donde, sí, no todo el tiempo tienes que ser el mejor y ta, ta, ta. Y las novelas y las revistas y los programas de chismes. Entonces ahora es igual, pero distinto, pero más abiertos, pero más información y mi mamá no conoce la depresión, güey, mi mamá no conoce la ansiedad, o sea, esas cosas para ella no existen, o sea, entonces pues fue complicado, ¿no? En su momento. Yo me quedo con una frase de todo lo que nos estás contando que me pareció Ujú. bellísimo y quiero que me contestes de verdad de todo corazón. Me gustó mucho que dijiste lo lograste. O sea, me parece algo Sí, muy bonito porque como dijiste, o bueno, no lo lograste, lo lograron, lo ¿no? logramos, sí. Porque no todo el mundo lo logra. Ujú. Si pudieras darle las gracias a tu mamá por algo, ¿por qué sería? Puta, por todo, güey, hasta por lo malo. Hasta por lo malo. O sea, te lo juro, hasta, bueno, no lo malo, porque todo, no hay bueno ni malo, ¿no? Todo es aprendizaje, pero hasta lo que dolió, le agradecería. Porque sin querer queriendo, creo que nos hizo súper fuertes a sus hijos, güey, ¿no? O sea, creo que hoy en día yo sé que puedo contra todo, contra lo que venga. Y ella es un gran ejemplo, güey. Ella es un gran ejemplo. Y lo más cañón es que cada vez que crezco la entiendo más. Y empatizo más con ella. Y es que sí soy mucho como ella, güey. Y mucho tiempo yo me peleé, güey. Yo no quería ser como mi mamá. Yo no quería Seguro, ser güey. como ella porque yo decía, no, que yo no soy así. Porque, a ver, sí soy muy distinta en muchas cosas, ¿no? Y actúo diferente y me expreso distinto. Pero muchas otras somos muy parecidas, güey. O sea, por ejemplo, yo digo lo que pienso como ella, ¿no? O dentro de este medio, güey, me caga lamer botas, güey. Y a ella también le caga lamer botas. Y hay gente que, pues, es más inteligente. Y sabe hacerlo mejor, ¿no? Entonces llegan más rápido a la meta, ¿no? O al sueño. Porque son inteligentes y saben qué decir y qué hacer. Y yo no, güey, yo soy yo. Entonces yo no sé lamer botas, güey. Así que me digan, ay, ve con ese productor ahí, háblale, porque él te va a firmar tu disco y te va a hacer. No puedo, güey, no puedo. O sea, voy a llegar y le voy a decir como, oye, me dijo que vine a hablar contigo, que porque tú me vas a firmar mi disco. ¿Qué tengo que hacer o qué pedo? No sé lamer botas, güey. Entonces, si voy a llegar a partir de ser yo misma, a partir de ser honesta con lo que soy. Y eso es algo que le aprendí 100% a ella. Y sé que sí se puede, porque ella es un ejemplo de que sí se puede. Y le doy gracias por absolutamente todo, güey. También incluso por esas cosas que vamos creciendo, ¿no? Y nos vamos dando cuenta de en qué sí le fue bien a nuestros padres y en qué no, ¿no? Sí, Oye, que la aquí le... cagaron para Sí, no sí, ajá, cagarla. sí, para no cagarla, ¿no? Entonces también incluso en eso hay cositas que digo como, bueno, en esto ya sé que aquí, por aquí no, por aquí sí, pero la verdad es que hasta el día de hoy mi mamá es un gran apoyo, Qué lindo, güey. es un gran ejemplo de vida, la amo con todo mi corazón, ya me río de las circunstancias, ya obviamente sigue habiendo cosas que no compartimos, pero ya todo es desde el amor, la convivencia es desde el amor y ella sabe que la amo y que la admiro y que siempre le voy a estar eternamente agradecida y que si Dios me le da mucha vida, que yo sé que así va a ser, y me lo permite, pues en algún momento, en algún momento regresarle, pues regresarle todo lo que nos ha dado, güey, porque la neta mi mamá se ha partido la madre por nosotros, güey. Oye, parte de platicar todo esto es justamente tratar de entender a Romy, Ujú. a la Romy que tengo sentada aquí enfrente. Y no es venir a justamente ver todo este lado negativo, sino cómo te ha formado como persona. Ya me explicaste un poquito, pero Ujú. me gustaría, antes de acabar la entrevista, Es que estoy viendo el parquímetro, güey, no, porque no te no sé. preocupes, tranquila, No, tranquila, pero todo tranquila. bien, todo bien. Cuando te ves al espejo hoy en día, ¿qué ves? Uf, mira,
La neta no ha sido fácil y no me quiero victimizar, güey, Cero, a porque ver, esa no. ya nos la sabemos. No, no, Entonces no, 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 no. no es Aquí, desde aquí ese nadie se lugar. victimiza, aquí venimos a Sí, ser seres humanos, exactamente. punto. Y los seres humanos a veces nos sentimos culero, güey, Güey, punto. sí, todos, normalicemos eso, por favor. Em, Ha sido muy difícil mi relación con mi cuerpo. Ok. Y es chistoso porque para muchas mujeres soy como un ejemplo de amor propio, ¿no? Y de aceptación. Que sí lo soy, güey. Que sí lo soy porque Me al la final... pela. ¿eh? Me la Y pela. me la pelan. No, no es cierto, no, no, no. No, Esa era broma, era broma, era broma. que sí lo soy porque al final creo que el amor propio y la aceptación es esto, ¿no? Es aceptar que duele. Es Qué aceptar que bonito, güey. cuesta, ¿no? No es, ay, me amo todo. No, sí me amo, pero pues duele, güey. Cuesta un chingo, ¿no? Toda mi vida me han comparado con mi mamá, güey, con el cuerpo de mi mamá y con que no, pues no nací con la genética, al parecer, Estás completa, precioso. ¿no? Gracias, amigo. Entonces esa parte me ha costado muchísimo, güey. Al día de hoy la sigo trabajando, al día de hoy hay muchas cosas que tengo que desaprender y de la sociedad que se me quedaron y hay días en donde me levanto y digo, ya me voy a hacer la lipo a la verga. Hay otros días en donde me levanto y digo, no, sí puedo, voy a hacer ejercicio. Hay otros días en donde me levanto y digo, creo que quiero ser fisioculturista. Hay otros días en donde me levanto y digo, es que soy curvy, me vale verga y tengo los brazos gordos y qué. Entonces, ha sido complicado, güey, pero justo hay un cantante que admiro mucho que se llama Camilo. Mm, Y hace rato, antes de venir para acá, mientras me arreglaba, siempre pongo sus videos porque me gusta mucho su forma de ver la vida y cómo piensa. Y justo hace rato escuché como que él decía, yo me miraba antes me veía me sentía a partir de lo externo, a partir de lo que la gente decía de mí, ¿no? Y que él ha trabajado mucho el vivirse y el sentirse y el ser a partir de lo que él es, ¿no? A partir de uno mismo. Y esa parte es la que yo en día hoy sigo trabajando porque pues todo el tiempo estén opinando de ti, de tu Puta, cuerpo, güey. que te estén comparando y que te estén exigiendo, ¿no? Porque es como si por haber nacido en hija de Niurka, es como si fuera mi deber estar buenota, güey, o tener un buen cuerpo como ella. O sea, es una exigencia de, es que ¿por qué? Si ella es tu mamá, tú tienes que estar igual porque tú naciste en este medio y es como... Entonces, yo sé que yo vengo a romper eso en esta vida y el tiempo que me alcance. Yo vengo a romper eso, güey, en este medio. O sea, yo ya lo sé. Todas las veces que he intentado operarme, Dios hace que pasen cosas en mi vida para que no lo haga. Hace 2 años estuve a punto de hacerme la liposucción y me dio herpes zóster en la cara, días antes. Entonces no me hice la lipo. Entonces como que la vida, Dios siempre me han dado señales de que mi camino y que mi mensaje es así, es demostrar que estos cuerpos también pueden, que estos cuerpos reales, ¿no? Que hay muchas mujeres que los tienen también, que estos cuerpos merecen representación, güey, porque también existimos, ¿no? Y también estamos acá y qué triste que tengamos que ponerle tanta atención al cuerpo cuando solamente es como el conducto en el que venimos a disfrutar esta vida, güey, ¿no? Y lo más importante es la vida, vivirla, ¿no? No el cómo nos vemos, güey, ni lo que tenemos. Pero pues al final del día, este camino me tocó. Entonces, ¿qué le diría a Romina si me veo en el espejo? Déjame te digo que eres una chingona. Muchas gracias. O sea, yo te diría a ti, si estoy al lado del espejo, eres una Eres chingona. una chingona. Pues sí, yo también Sí lo me lo eres. diría, que soy una chingona, que no me suelte, porque muchas veces me solté Uf. y no me vuelvo a soltar. No me vuelvo a soltar, o sea, así me tengo que ir en contra de todo el mundo y me quede sola, no me vuelvo a soltar, que soy mi mejor amiga, que soy mi mejor Qué compañía, bonito, güey. que tengo unas piernas hermosas que me hacen bailar hermoso, que tengo unos brazos hermosos que me hacen cargar y agarrar ese micrófono que tanto amo cuando canto, que tengo una voz hermosa, que a lo mejor no soy Celine Dion cantando, pero que interpreto con el alma y con el corazón, que tengo un corazón muy grande y que no hay maldad en mí, güey, la neta. O sea, que soy un ser humano con mucho amor para dar
y que deseo compartir esto con toda la gente que me sigue y que me seguirá, con mi familia y con mis amigos, y que soy un ser humano también, Es lo más importante. y que voy a seguir cometiendo errores, y que seguramente me seguirán funando, pero que qué rico, ¿no? Y que la amo. Yo soy mi mejor amiga, soy mi mejor compañera, y todos los días me levanto en este cuerpo, con esta cara, con esta alma y con esta mente conectada a Dios, y estoy aprendiendo a disfrutarme la vida desde este lugar. Ujú. Romy, para terminar la entrevista, siempre hacemos la misma pregunta. Ajá. Es una pregunta muy bonita porque nos hace reflexionar después de todo lo que platicamos, Ajá. como darle un cierre, ¿no? Literal como una sesión de psicólogo, ¿no? Sí, güey, sí fue yo. No venía preparada para esto, Santiago. Yo sé que me contestaste porque te lo pregunté directamente, pero te la voy a hacer muy ambigua y quiero que me contestes con el corazón completamente. Número 1, ¿a quién le darías las gracias y por qué? 2, ¿a quién le pedirías una disculpa y por qué? Y 3, ¿a quién le pedirías que te pidiera una disculpa? Es un caso hipotético la tercera porque pues es imposible, sabemos que no vamos a llegar a pedirle una disculpa a nadie, pero si de repente hay personas que nos lastiman en el camino, que quizá es una buena oportunidad para que lo sepan. O sea, ¿a quién le pediría disculpas yo y quién me gustaría que me pidiera Exacto. disculpas a ¿Y mí? quién le darías las gracias? Le daría las gracias a Dios. ¿Por qué? Porque Dios nunca me ha soltado. Siento que a lo mejor para muchas personas esto estará un poco marihuano, pero a lo largo de mi vida, siempre de todas las maneras y de todas las formas, Él se ha hecho presente y de muchas formas me ha hecho saber que Él está conmigo. Me siento, la neta, güey, la favorita de Dios. O sea, te lo juro, así te la pongo. Me han pasado cosas en la vida, Santi, que neta, Dios me ha mandado ángeles. O sea, de verdad te lo digo. Choques. Así que de repente me pasa algo y llega no sé quién a salvarme. Muchas cosas. Yo sí me siento muy protegida por Dios, muy bendecida. Y le doy las gracias siempre, todos los días. Y vivo y trato de vivir en el agradecimiento porque de todo he aprendido y creo que volteo atrás y veo lo malo, lo bueno, lo feo, todo lo junto y digo, es que es mi historia, güey, es chingona, es mágica, ¿no? Y es la que Dios me dio y es el don que Dios me dio también y no me suelta. Entonces le daría gracias a Dios por los padres que me dio, por esta vida, por este camino. Me siento muy, muy bendecida y muy privilegiada. Le pediría perdón a mi mamá pues por ser un ser humano, güey, a veces no haber haber tenido las respuestas en el momento, ¿no? Y haberle hecho daño y no haberle tenido paciencia. Porque creo que como hijos al principio no les tenemos mucha paciencia, güey. Esperemos que lo esté viendo. Seguramente lo verá y va a chillar mucho como yo. Entonces le pedía perdón a mi mamá por eso, a mi papá también, a mis padres, a los dos. En general, güey, perdón, si en algún momento hice algo, aquí está, este perdón para ellos. ¿Y quién me gustaría que me pidiera perdón? Pues como mujer también he vivido agresiones. Y pues esas personas que en su momento me hicieron daño, güey. Y pues que a una niña que estaba llena de amor y de ilusiones, pues le rompieron la fantasía. Me gustaría mucho recibir un perdón de esas personas. Yo ya los perdoné. Es muy difícil ser mujer en estas épocas en donde casi todas hemos sido violentadas y hemos sufrido abuso. Pero pues sí, a mis abusadores, güey, sí estaría muy, muy chingón recibir una disculpa de ellos, ¿no? Casi nunca hablo de esto porque creo que tengo las herramientas y he sabido perdonar, he sabido salir adelante, pero sé que hay muchas mujeres que no. Y también mi mensaje casi siempre va
como pensando mucho en ellas. Qué bonito. Como mujeres nos entendemos y sabemos lo que es ser abusadas. Entonces, de esas personas me gustaría. ¿Hay algo que te gustaría aportar antes de acabar la entrevista? Pues nada, creo que no hay nada más bonito que mostrarnos vulnerables y humanos, porque este camino para eso es. Estamos un poco confundidos hoy en día en el mundo, pero invito a la gente a que no tengan miedo de ser. Todo esto se nos fue dado para sentir, para vivir, las lágrimas para llorarlas, las emociones para sentirlas, las palabras para decirlas, ¿no? Y hay que aprender a ser seres humanos, güey, no ser tan duros con nosotros mismos. Ramón, gracias por venir a la Barra de Santiago. No, hombre, ¿un llorar? No, qué placer tenerte, de verdad. Gracias a ti. Eres una chingona, digo, ya sé que ya lo sabes. Muchas gracias. Me da gusto que lo sepas. Yo nada más vengo aquí a reafirmártelo. Eres una mujer muy valiente, eres un ejemplo. Y yo estaría muy orgulloso de que mi hermana te admirara, así de fácil. Ay, muchas gracias. Eres una fregona. Muchas Entonces, bueno, para todas las personas que se quedaron con media lágrima en el ojito también, les mando un fuerte abrazo. Nos vemos el próximo martes. gracias. Bye.